Muy bien. ¿Estás grabando en la nube? En la nube. Ah, ok. Y ahorita preparo Facebook. En medio minuto estamos al aire. Ok, somos que 24, ¿verdad? En Zoom, sí. Excelente. Donde estamos compartiendo más es en Facebook, hasta 60 compartidas. Excelente. Aleñapi, Estrella Lamat, José Martín Vázquez Melchor, buenas noches. También buen Martincito. No se pierde casi nada, ¿no? Ahí todos transmisiones. No, es que son muy madrugadores ustedes. Todos masoquistas. Masoquista. Sí, es que cuando Gerardo hablaba del sacrificio, no pensé que fuera tan literal. Tan real. Era en serio, dice. Sí. Muy bien, vamos adelante. 5, 4, 3, 2. Arrancamos. Muy buenas noches, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Les damos la bienvenida a los que se conectan por Zoom y a los que nos siguen por Facebook. Hoy retomando, después de mucha actividad, nos dimos el lujo de exentar algunos jueves y hoy retomamos el jueves de Calendárica una vez más con este tema, parte de las efemérides que han pues estado en el pensamiento de muchos grupos, también de celebraciones, que es la ceremonia de veintena de Toshkat. Hoy vamos a estudiar, vamos a escuchar al maestro César, cómo la matanza de Toshkat, esa emblemática fecha, ahora, que nos arroja desde perspectiva como una verificación de correlación calendárica. Así es que pues les agradecemos que nos sigan, que se conecten, también que compartan en sus muros, en sus grupos, y pues que nos hagan llegar sus comentarios al final. Muchísimas gracias, le damos la bienvenida también a Tere García. ¿Qué tal, Tere? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y haciendo el comercial, también anunciamos que Tere nos va a guiar en una ponencia en el encuentro ancestral continental en Puebla este domingo, así como el equipo de Calmeca Calendárico. Vamos a estar ahí en este encuentro en el Yahweh Soquiaqui de Valsequillo. Viernes, sábado y domingo, mañana iniciamos con la presentación de maestro Gerardo Ingram con mirándose en el espejo de Tonalpohualli. Así es que le agradecemos a cada uno de todos los miembros que hacen posible esto. Y bueno, pues esta ofrenda es para ustedes. Muchísimas gracias. Les cedemos el control. No sin antes darle nuestro agradecimiento a nuestro amigo y maestro también, César Morlán. ¿Qué tal, César? Buenas noches, Gastón. Buenas noches a todos, Gerardo, Tere, a todos los que nos acompañan aquí esta noche. En un ratito más me dice el Doc que también se iba a conectar, y Wicaya, Shani, Silvia, Lili, Alex, Erika. Hoy tenemos ahora muchas féminas, Alma, Favila. Bueno, hay muchas personas, todos bienvenidas, y no me voy a tardar mucho aquí dándole la bienvenida. Pues bueno, qué bueno que nos acompañan. Recientemente, el día 23 de mayo, el día 23 de mayo, se conmemoró el aniversario de la forma gregoriana, el aniversario número 502 de la matanza del Templo Mayor, o conocida como la matanza de Toshkat, de la fiesta de Toshkat. Entonces, creo que cayó en lunes o martes. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer la efeméride, pero la vamos a hacer pues para este día jueves. Esta matanza del Templo Mayor pues es muy conocida. Casi todo el mundo, los grupos de tradición y otras propuestas calendáricas pues la conmemoran justamente en el mes de mayo. Y de eso se trata, de que vamos a utilizar un texto poco conocido,
que realmente dimos a conocer aquí hace un par de meses, que ya hablamos sobre esta matanza. De hecho, este es como un resumen de lo que ya vimos hace algún par de meses, pero le he modificado un poquito y he agregado alguna otra forma de verificarlo, ¿no? Afortunadamente hay distintas formas a veces de llegar a una misma verificación. Esta ponencia se trata pues entonces de poner a prueba las propuestas calendáricas de correlación más conocidas. Ustedes saben que existen algunas cuentas o algunas personas, grupos, que proponen la existencia de un bisiesto a manera de corrección para poder seguirse ajustando al sol y el cielo, ¿no? De alguna manera se ha propuesto por distintos mecanismos de corrección, algunos proponiendo el bisiesto y algunos como los grupos de tradición en el que está, por ejemplo, la neomexicanidad, y uno de sus exponentes es Arturo Mesa, y existe también la continua tradición tezcatlipoca, que también ellos defienden un mecanismo distinto. Ellos agregan algunas horas al final del año e inician el año a distintos momentos del día, en el amanecer, al mediodía, al atardecer y en la noche. Entonces, yo creo que los que están aquí han escuchado alguna vez este tipo de mecanismos y pues existe realmente muchas posibilidades, ¿no? Desafortunadamente en las fuentes escritas y en las fuentes del siglo XVI y después todos los investigadores decimonónicos, bueno, desde el siglo XVII y XVIII, pues han tratado de comprender el mecanismo de cómo funcionaba el calendario. Pero bueno, ya hemos visto de que al ser un mecanismo totalmente distinto al europeo, pues les ha causado ciertas confusiones desde el mismísimo siglo XVI. Y entonces hay muchas testimonios, muchas versiones de cómo es que lo comprendieron en el siglo XVI, y eso ha causado mucho ruido en las investigaciones y en los investigadores actuales y pretéritos para poder comprender este mecanismo calendárico en agua, y ya no se hable más del maya, ¿no? Que la cuenta larga y después los chilames es realmente bastante complejo. Y también es complejo pues porque tiene que ver mucho con la astronomía, y hay algo nuevo que se llama la arqueoastronomía. Entonces, que también se combina. Y entonces, este tipo de cosas ha hecho pues que sea un tema no tan fácil de digerir para todos aquellos que quieren acercarse, ¿no? Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí hemos conocido pues las versiones de la neomexicanidad, hemos escuchado, no sé, por ejemplo, grupos que también defienden la idea del bisiesto, y en el caso como nosotros que no estamos proponiendo ningún tipo de corrección respecto al año trópico, ¿no? Creemos que este es un sistema que se va desfasando ordenadamente, y nosotros no estamos aplicando ningún tipo de bisiesto, ni de estiramiento anual, ni ningún tipo de corrección humana para poder anclar la posición del Sol respecto a una fecha fija. Entonces, pues de eso se trata, de que descubrimos un dato que, como les dije, no había sido tomado en cuenta ni actualmente, ni tampoco por algún otro investigador que yo conozca. Yo nunca lo había visto que lo utilizaran. No sé si aquí algunos de nuestros amigos hayan escuchado este dato, que es el testimonio de Juan Álvarez. Juan Álvarez, aquí déjenme ponérselos, le hemos dicho que es un dato olvidado. Yo no conozco a algún otro investigador que haya utilizado este testimonio, y es muy importante porque fue recogido en Cuba en el año de 1521, apenas muy tempranito después de que, en el mismo año inclusive, de que cayó la ciudad de Tenochtitlan. Otras personas piensan que es al final de 1520. Entre el final de 1520 y principios de 1521 es cuando este dato es recogido allá en Cuba. Entonces es un dato muy temprano. Un español, este señor Juan Álvarez, que presenció justamente la matanza del Templo Mayor, la matanza de Toxcatl, ahí en el recinto sagrado del Templo Mayor. Y afortunadamente fue recogido por este señor,
que es José Luis Martínez. José Luis Martínez él hizo una biografía de Hernán Cortés muy buena, de hecho ha sido difícil de superar. Pero don José Luis Martínez, además de escribir el libro de Hernán Cortés, que se lo recomiendo mucho, él va más allá. No solamente habla sobre la vida de Cortés, sino que también se dedica a recopilar todos aquellos textos que tienen que ver con su vida. Recordemos que Hernán Cortés escribió mucho, mandaba cartas a diestra y siniestra, redactaba muchas cosas, y entonces quedó afortunadamente muchos trabajos o muchas cartas o muchos escritos de este personaje. Entonces, don José Luis Martínez se dio a la tarea de recabar sus cartas, de recabar su correspondencia, de recabar pues, todos los textos que tenían que ver con Hernán Cortés, incluido su juicio de relación cuando en 1526 empieza a tener problemas ya con la corona, y entonces es que este señor José Luis Martínez hace un compendio en estos cuatro libros en donde recaba toda esta información. Y es ahí entonces de donde nosotros, al estarlos leyendo, encontramos precisamente este testimonio de don Juan Álvarez. Aquí quiero, ¿sí ven mi mouse? Para que Sí. podamos hacer algunos apuntes. ¿Sí? Ok, perfectamente. Bueno, el dato de Juan Álvarez, de este testigo de la matanza del Templo Mayor, fue recogido justamente en este libro. Aquí están los la colección de los 4 libros completo, pero en el primero, que viene de la sección del 1 al 3, que abarca del año de 1518 a 1528. Ahí es donde José Luis Martínez va de alguna manera organizando todos estos textos y los va poniendo por secciones o por años. Entonces, en el primer libro es justamente donde encontramos este testimonio de Juan Álvarez. Y como lo dejó plasmado don José Luis Martínez, aquí les he puesto justamente en la página 171 de ese primer libro. Aquí les muestro una fotografía que hice de este libro. Y él lo dice muy claramente. Es una información promovida por Diego Velázquez contra Hernán Cortés. Aquí vamos a recordar un poco. Recordemos que Cortés sale huyendo de Cuba, pero Diego Velázquez ya le había dado permiso aquel 23 de octubre de 1518, cuando le firma las capitulaciones y los permisos para que viniera a hacer esta tercera expedición al continente. Entonces, Diego Velázquez sale huyendo, pero recordemos que, Hernán Cortés sale huyendo de Cuba, y de alguna manera desobedece a Diego Velázquez, que era el gobernador. Y entonces Diego Velázquez intenta, pues de alguna manera, tratar de castigarlo. Y es así que envía a Pánfilo de Narváez en otra expedición para tratar de capturarlo y llevarlo de regreso a Cuba para de alguna manera castigarlo. Sabemos lo que pasa entre Cortés y Pánfilo de Narváez. Cortés lo ataca aquella entre la noche del 27 al 28 de mayo de 1520 a Pánfilo de Narváez y lo vence. Y entonces así es como Cortés se hace de pertrechos, se hace de más españoles y después regresa a Tenochtitlan, ¿no? Y en algún momento nos lo dice aquí el mismo texto, esta nota que escribe don José Luis Martínez. Lo voy a leer un poco para que de alguna manera podamos entrar en contexto. Dice: información promovida por Diego Velázquez contra Hernán Cortés. Dice: a fines de junio y principios de julio de 1521, o sea, muy temprano, todavía no caía Tenochtitlan, mientras que Hernán Cortés y sus huestes ponían sitio a la Ciudad de México, Diego Velázquez promovió en Santiago de Cuba una información contra Cortés que pensaba remitir al Consejo de Indias. ¿Y cómo obtuvo esta información? Resulta que en algún momento Hernán Cortés dejó regresar personas españoles, regresar a Cuba. Entonces, Diego Velázquez, al enterarse de que había personas que estaban regresando de México hacia Cuba muy temprano, aún antes de caer a Tenochtitlan, lo que hizo fue buscarlos y de alguna manera organizar un interrogatorio a estas personas para que testificaran en contra de Hernán Cortés. Por eso es que tenemos estos testimonios.
Aquí tenemos, por ejemplo, los testigos presentados fueron 9. Aquí el texto nos dice: Andrés de Duero, Diego de Ávila, Rodrigo Alonso, Juan Sarmiento, Diego de Vargas, Francisco de San Martín, y en el que nos interesa aquí en este programa, en esta ocasión, es justamente Juan Álvarez. Este Juan Álvarez fue testigo de la matanza del Templo Mayor, y como lo dice aquí el texto, a finales de 1520 o principios de 1521, Cortés les permite regresar a Cuba. Entonces es aquí entonces cuando Diego Velázquez, como se los dije, aprovecha la oportunidad para poder interrogarlos y de alguna manera poder tener argumentos en contra para presentarlo al Consejo de Indias para poder castigar a Cortés. Entonces es muy temprano este testimonio de este señor, de este Juan Álvarez. No sé si quieren comentar algo hasta aquí, Gerardo, Tere, Gastón, antes de que entremos a lo que dijo Juan Álvarez. No, pues no, muy interesante. Estamos ya expectantes para ver qué continúa con el testimonio de Juan Álvarez. Adelante. Sí, lo interesante de esto es que estos escritos son contemporáneos a esas fechas, no estamos hablando de 1521. No es después, entonces, gente que fue testigo, pues obviamente tiene un poquito más de credibilidad que las crónicas que encontramos mucho después, ¿no? Entonces es interesante. Sí, exactamente. Entonces, eso es importante que lo digas, que es un testimonio muy temprano, muy temprano. Todavía ni siquiera había sido entregada a la ciudad cuando ya se estaba recogiendo este testimonio en Cuba. Y eso es algo muy, muy valioso e importante y vamos a ver por qué. Bien, vamos a ver entonces qué fue lo que dijo este señor que presenció la matanza de Toshkal. Vamos a leerlo en la siguiente lámina. Aquí está el mismo libro en la página 207 y 208. Es la información de Velázquez y aquí precisamente José Luis Martínez pone aquí que esto es un testigo de la matanza del Templo Mayor. Recordemos que estaban de alguna manera bajo juramento, recordemos que les hacían muchas preguntas y aquí mismo el texto dice: a la 47ª pregunta, dijo que lo que la dicha pregunta sabe es que los dichos indios se juntaron a hacer sus sacrificios y fiesta a sus ídolos y no sé qué dice, disemis. Dice, y que mientras este testigo fue al mercado a ver si alguna gente andaba haciendo mal a los indios, a este testigo le dijeron que dónde había estado, que habían pringado al infante, aquí recordemos que es el castellano del siglo XVI, al cual vino este testigo estar muy retraído con unos grillones, es decir, que estaba como encadenado, y porque estaba preso el dicho infante, que además era su señor, se alzaron los dichos indios contra Pedro de Alvarado. Parece ser que Pedro de Alvarado captura a estas personas, a estos infantes, y además que dice aquí el mismo texto que era su señor, y por eso es que se enojaron los mexicas de que lo estaban de alguna manera ahí reteniendo. Aquí más adelante dice que estaban haciendo sus placeres y sus areitos, es decir, su fiesta y sus ritos, y dice que había uno de estos dioses que que le llamaban Uchilobos, que significa eso obviamente Huitzilopochtli, y que estaba hecho de un bulto de maíz molido. Va diciendo algunas otras cosas que estaban aquí ya, como les dijo, en sus areitos, en sus placeres, y dice y que los dichos indios no querían decir ni declarar a los cristianos lo que estaba pasando, y que aquel dicho Pedro de Alvarado los comenzó a atormentar. Y les dijo con una lengua que estaba ahí, es decir, con un traductor, que él los soltaría y que no les haría ningún mal y que le dijesen la verdad, por qué hacían aquellos placeres, y los soltó. Y le dijeron que a ellos los tenían para sacrificar luego y Se congeló. Se congeló ahí César. Seguimos con la lectura en lo que se conecta. Ahí está, César.
Bueno, continuamos con la lectura. Dice, ellos la tenían para sacrificar luego y se folgaban de ello, que se iban con sus dioses y en que, no, como que me estorba aquí el cursor, Sí. habían de ser 20 días desde que lo comenzaron. Y desde que se acaben los areitos, cuando se terminen las fiestas, pues. Así es. Perdimos a César, pero bueno, hay que Perdimos. señalar que si menciona la veintena, que era en el último día, ahí menciona que llevaban 20 días preparando esta fiesta. Esa es una aseveración aún más de que las veintenas se celebraban al final. Prácticamente esos días previos se preparaban para el último y el último era donde estaba pues destinado, ¿no? La congregación total, ya la celebración, y fue donde sucedió pues este suceso lamentable. Vamos a esperar si está todavía conectado, no sé. Creo que por ahí ya entró Israel. El Wicaya, a ver si nos puede dar un comentario. Sí, ¿no? Creo que ya entró. Sí, Sí, ahí ya lo vi. Hola Israel, ¿cómo estás? Que perdimos a César por un momento. Dice que no lo podemos, pero ahorita lo volvemos. Inténtalo, Isra. Yo tengo aquí Ahí la está. página, si quieren la podemos mostrar mientras, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí. Ahí está, César. Ya estás de regreso. Perdón, es que se fue la electricidad. Ok. A ver, Adelante, César, adelante, pues. denme un segundo. Ya no sé ni en qué me quedé. Estábamos leyendo, previo a donde se decía que durante 20 días estaban preparando la fiesta. ¿Ya lo ven ahí? Sí. Ya. Ya, bueno, ok. Entonces, aquí dice que habían de ser 20 días desde que los comenzaron y que les dijo un tal Francisco Álvarez, que era el procurador de la gente que allí estaba, o sea, eran los cristianos, y le requirió a Alvarado que antes de que los dichos indios los atacaran a ellos, que ellos entonces los atacaran primero. Y la parte más importante aquí, Gerardo, ya está el doc por acá, Tere y todos los que nos acompañan, es que este testigo de la matanza del Templo Mayor, dice precisamente el día de la semana cristiano en que esto ocurrió. Y es justamente el que nos haya dado ese día lo que nos ayuda de alguna manera como verificador de los mecanismos de correlación calendárica. Él dice, y otro día, que era miércoles, estando este testigo recogiendo las comidas que se solían dar para repartir a los cristianos, vio salir del patio de Huitzilopochtli muchos indios heridos y huyendo. Dice, y así mismo salían los cristianos huyendo hacia su fortaleza. Y que Pedro de Alvarado llamó a este testigo, o sea, Juan Álvarez, y le dijo que se retrujese y que diese al diablo la comida, tírala por ahí. Y que este testigo, a qué haría él, y le dijo, ¿qué es esto, señor? Y el Alvarado le respondió, es un voto a Dios que hemos dado a estos bellacos, pues ellos nos querían dar y comenzamos nosotros primero. Entonces, aquí es cuando este testigo, don Juan Álvarez, está diciendo de que esta matanza del Templo Mayor, precisamente esta matanza de lo que fue la nobleza mexica, fue justamente en un día miércoles. Con eso de alguna manera nos da una fecha para poder entonces poner a prueba los mecanismos propuestos de correlaciones que hay actualmente. Como se los dije, hay posibilidades, hay distintas posibilidades. Las fuentes generan distintas posibilidades. Lo importante es poner a prueba el mecanismo que cada quien propone y entonces vemos cuál de todos esos es el que atina a explicar mayor información que hay en las fuentes, como en este caso, ¿no? Tenemos varios mecanismos de correlación, como se los dije, los que ponen bisiestos,
los que hacen estiramientos, como son la cuenta, las nuevas cuentas de tradición mexica, o en este caso también los que proponemos que no había ningún bisiesto que se aplicara al mecanismo. Entonces, esa es la idea, de que cada uno de estos mecanismos que son muy conocidos en Facebook y por otros lados, pues vamos a ver cuál es la fecha que ellos están proponiendo para cuando haya sido esta matanza. Entonces vamos a poner a prueba estos mecanismos a ver cuál atina a ser un día miércoles, cuando justamente habría ocurrido esta matanza del Templo Mayor. ¿Está por aquí el Doc? Ahí anda. Aquí estoy, César. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué onda, amigo? Bueno, Pues yo sé que tú eres experto en todo lo que es ahorita, lo que son las fiestas de las veintenas. No sé si quisieras agregar algo al respecto. Híjole, bueno, hablando así como experto, pues estamos estudiando, ¿no? Pero bueno, la verdad es que voy entrando, creo que me perdí una parte de tu exposición, pero me llama la atención este pasaje donde dice que habían de ser 20 días desde que los comenzaron, ¿no? Como comentaba hace un ratito Gastón, eso aporta un poquito a la idea de que pues el suceso ocurre a final de la veintena, y eso es importante porque en este tenor que estás tú proponiendo de poner las diferentes propuestas a consideración, todas las propuestas de tradición mexica, el mecanismo de tradición mexica, hace caer la matanza de Tosca al inicio de la veintena. Solamente puede caer la fecha en la que hasta la fecha se conmemora de la matanza, ¿no? En el inicio de la veintena. Junto con estos mecanismos, pues también hay personas que han venido a proponer justamente que estos hechos se dan al principio de la veintena, pero me parece que es un poco difícil de entender esa afirmación, y con esta cita que hace, que bueno, también da para pensar y abona esa parte de que pues la danza se estaba dando al final, ¿no? Al final de la veintena. Yo creo que eso es lo que podría yo aportar ahorita en relación a lo que se ha dicho, porque te repito, más que otra cosa voy llegando barriéndome, mano. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es importante que lo digas. Y aquí quiero resaltar algo más que es importante. Este testigo no está tratando de correlacionar ambos calendarios. No está diciendo, ay, pero y fue en la veintena de tal, o fue en el día número tal, o en el tonal y número tal, ¿no? Él simplemente está diciendo que fue un día miércoles. No podemos argumentar como muchas veces se menciona, de que si los frailes entendieron o no el mecanismo y de que lo modificaron. No, aquí simplemente este cuate dijo, pues fue un día miércoles cuando esto pasó. Y eso de alguna manera le da mucha validez porque simplemente está mencionando el día en que esto ocurrió y sabía perfectamente en qué día estaba viviendo, porque más adelante también dice, y otro día que era jueves en la mañana. Entonces, en el mismo texto da dos días cristianos de la semana. Entonces podemos ver que estaba perfectamente ubicado en el momento en que esto ocurrió. Y como se los digo y lo quiero dejar muy claro, no intenta correlacionar ningún tipo de calendario entre el cristiano y el náhuatl. Simplemente da el testimonio de que la matanza del Templo Mayor fue en un día miércoles. Y es justamente de aquí lo que vamos a utilizar para ver cuál de todas las correlaciones propuestas, de los mecanismos propuestos que existen para explicar el calendario nativo, pues atina a que esto sea un miércoles. De eso se trata justamente esta ponencia, ¿no? El dato histórico extraído del testimonio es que la matanza de Toxcac ocurrió en un día miércoles. Y aquí, amigo Ilhuicaya, aquí me atreví a utilizar una de tus láminas, creo que es de tu curso, donde justamente tú retomas lo que escribió el doctor Alfonso Caso sobre las ceremonias veintenales,
en donde él explica, el doctor Caso, de que hay testimonios, hay distintas fuentes en donde apuntan a que esta fiesta o este evento de final de veintena, o de alguna manera donde se acentuaba pues la fiesta, ocurría precisamente a los 20 días, cuando estaba terminando, ¿no? Aquí el doctor Caso dice, la ceremonia que daba su nombre al mes tenía lugar el último día de cada veintena. Así lo dicen expresamente, y aquí el doctor Caso hace una recapitulación de las fuentes que lo mencionan, dicen los informantes de Sagún, lo firma también Pedro González, el padre Motolinia, el códice Obán de 1576, el padre Durán, el padre Torquemada, la relación de Texistlán, la relación de Teotitlán, el calendario Tobar y la relación de Michoacán. O sea, no son pocas fuentes las que afirman o proponen de que esta fiesta se hacía al final de la veintena. No sé si quieres tú comentar algo de aquí, Israel, utilizando aquí tu texto. Pues mira, más que utilizar el texto, bueno, que yo creo que está bastante claro, son muchos los que afirman que la ceremonia, o sea, así, o como tú dices, no es que se hiciera, sino que se acentuaba al final de la veintena. Aquí más bien me gustaría comentar que al parecer la secuencia de eventos requerían que se diera primero el sacrificio del representante de Tezcatlipoca y posteriormente se daban las danzas a Huitzilopochtli. La ceremonia se daba como de una manera paralela, lo dedicado a Tezcatlipoca y lo dedicado a Huitzilopochtli, pero lo que se ha dado a entender, o lo que yo he venido entendiendo de los cronistas, los estudiosos que he consultado, es que la danza a Huitzilopochtli justamente se daba después del sacrificio de Tezca, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, pues nuevamente reafirma, ¿no? Cómo esta danza a Huitzilopochtli, pues es un evento, pues ya bien postrero, ¿no? No es un evento que se pudiera haber dado en los inicios de veintena, según lo que nos han dejado ver los estudiosos que hemos consultado. Bueno, pues entonces de alguna manera sí existe soporte de distintas fuentes que nos mencionan pues que este acento de las fiestas pues hacia el final, ¿no? Entonces, ya conociendo esto, pues vamos a entrar a revisar cada una de las propuestas y las voy a ir poniendo pues de alguna manera separadas de acuerdo a su intención o a su idea, ¿no? Primero vamos a abordar lo que son las partes de las cuentas que proponen bisiesto. Entonces vamos a hacer esta revisión de propuestas de mecanismos calendáricos a ver cuál de todas ellas atina a que sea un miércoles, ¿no? Tal y como lo dejó dicho Juan Álvarez. Primero entonces vamos a analizar las que sugieren la existencia de un tipo de corrección, un tipo día bisiesto, por así llamarlo, aplicado en el año 2 Tecpat, por ahí de 1520. La primera que vamos a analizar es la que quedó propuesta por Rafael Tena. Él escribió un libro, El calendario mexica y la cronografía, es un libro ya clásico, en donde él hace uno de los primeros estudios muy bien realizados para tratar de correlacionar el calendario nativo con el calendario español o cristiano. Entonces, que no fue el primero, ¿no? Tenemos antes otros autores, pero de alguna manera este es el que sí hace ya un estudio muy pormenorizado, también el doctor Caso lo hace, pero vamos a empezar ahorita con lo que son entonces las propuestas que usan bisiesto. Entonces aquí tenemos, esta es la portada del libro, esto es publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que como se los dije, Rafael Tena, y aquí les he puesto la página correspondiente a 1520. Aquí podemos ver año 2 pedernal. Aquí están lo que son las veintenas de ese año, y aquí estamos viendo justamente los días aquí. Y él dice que aquí vemos en sus datos de correlación, dice el 20º de Toshkat, es decir, el último día de la veintena de Toshkat, para él fue un día 9 pedernal,
fue el 22 de mayo de 1520. O sea, para este autor, el defensor del bisiesto, dice que esta matanza de Templo Mayor ocurrió el 22 de mayo de 1520. Ya sabiendo este 22 de mayo, pues vamos a buscar en qué día cristiano ocurrió. Nos vamos a los anales de esa época y podemos averiguar si fue un miércoles o no fue un miércoles, para ver si esta propuesta que está haciendo Rafael Tena realmente atina al testimonio de Juan Álvarez, testigo de la matanza del Templo Mayor. Bien, entonces esta primera propuesta, usando bisiesto, dice 22 de mayo de 1520. Ahora, después de Rafael Tena, ha habido otros investigadores que han propuesto también un bisiesto, pero con distinto enfoque. Y en ese caso tenemos, por ejemplo, a Frank Díaz, que él también hizo un libro, Frank Díaz y sus colaboradores, dice El calendario de Anáhuac, la cuenta del tiempo entre los mayas, mexicas y demás naciones. Frank Díaz también es defensor del bisiesto. Y él en su libro, aquí les he puesto también una fotografía del interior de este libro, en donde dice que el 21 de mayo de 1520 terminó la veintena de Toxcac del año 2 pedernal. Si para Rafael Tena fue el 22 de mayo, para Frank Díaz fue un día antes, fue el día 21 de mayo de 1520. Entonces podemos ver que hay una diferencia de un día entre ambos mecanismos son los que proponen un bisiesto, ¿no? Pero como vemos, hay distintas formas, hay muchas posibilidades. Distintas posibilidades pueden ser sacadas de las fuentes, entonces cada quien tiene una versión. En este caso está Frank Díaz y Rafael Tena difieren por un día de distancia, ¿no? Ahora, vamos a analizar, todavía no les digo qué días son, eso lo vamos a ver al último. Vamos a analizar lo que es la propuesta calendárica de la neotradición mexica. La propuesta de neotradición mexica, uno de sus máximos exponentes, pues sabemos que es el maestro Arturo Mesa. Arturo Mesa, en un libro que se llama el Caupohuali, creo que se llama el libro del maestro Mesa, él dice que la veintena de Toxcac corrió del 20 de mayo al 8 de junio de 1520. Esto en términos julianos. Aquí estoy utilizando también una lámina del doctor Israel. Entonces, si fuera que hubiera caído esta matanza, justamente como lo venimos viendo en el último día de la veintena de Toxcac, esto habría sido entonces el día 8 de junio de 1520. O sea, ya no la pone en mayo, sino la pondría hasta junio, la mandaría hasta junio. Sabemos que los grupos de neotradición mexica dicen que entonces por eso, como los manda hasta junio, ellos dicen que fue al principio de la veintena para que todavía les caiga en mayo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, entonces si usamos el mismo argumento como Frank Díaz, como Rafael Tena, nos mandaría exactamente hasta el 8 de junio de 1520. Entonces ya tenemos tres fechas. Uno, el 22 de mayo, otro, el 21 de mayo, y en este caso, el 8 de junio. Ahora, falta que revisemos una más, que es la que nosotros manejamos aquí, que es la que nosotros no consideramos que hubo ningún tipo de corrección, ni ningún tipo de inserción de bisiesto, ni estiramiento de horas, ni que empezaran el año a distintos momentos del día, ¿no? En este caso, el quien propuso este mecanismo fue el doctor Alfonso Caso. El doctor Alfonso Caso también fue uno de los primeros que hicieron un análisis exhaustivo para tratar de correlacionar ambos calendarios, y él dice en su libro, Los calendarios prehispánicos de Alfonso Caso, en la página número 50, él dice: la matanza de Alvarado, aquí se los he puesto, la matanza de Alvarado fue en la fiesta de Toxcac, que en 1520 cayó el día 23 de mayo, según nuestra correlación. Entonces ya vimos, Rafael Tena dice que fue el 22. Frank Díaz dice que fue el 21.
De alguna manera, la neotradición mexica, si lo remitimos al final de la veintena, nos manda hasta el 8 de junio. Y el doctor Alfonso Caso nos manda al 23 de mayo. Por ahí tenemos entonces 21, 22 y 23 de mayo, y la última sería hasta el 8 de junio. Entonces, ya que tenemos entonces estas 4 posibilidades, pues vamos a ver cuál de ellas atina realmente a que haya sido un miércoles, tal y como lo afirma el testigo de la matanza del Templo Mayor. Entonces, para eso recurrimos pues a los anuarios de esa época. Aquí les he puesto mayo de 1520 y junio de 1520. De alguna manera, aquí están todos los días de la semana, y entonces vamos a ver, a empezar a ver cuál es la que atina a ser un día miércoles. Aquí, como lo vimos, aquí está la propuesta de la neotradición mexica, que nos mandaría hasta el 8 de junio, y aquí lo podemos ver que fue un día viernes. Si esto habría sido entonces al final de la veintena, de acuerdo a su correlación, no atina a lo que dice este testigo de la matanza del Templo Mayor, Juan Álvarez, puesto que la propuesta de Arturo Mesa lo manda hasta un día viernes. Y esto no coincide con lo que dice el testimonio de esta persona que estuvo ahí. Ahora, también entonces aquí tenemos el testimonio de Juan Díaz contrastado por otro Díaz, que es Frank Díaz. Para Frank Díaz cae el día 21, justamente el día 21 de mayo, y aquí podemos ver que tampoco no cayó en un día miércoles, sino cayó en un día lunes. Entonces no coincide con el dato de Juan Álvarez. El siguiente que podemos ver es el de Rafael Tena, en donde él dice que fue el día 22 de mayo. Si nosotros vemos qué oposición ocupaba el día 22 de mayo, resulta que fue un día martes. Un día de diferencia entre esta y esta, pero ninguna de las dos atina que sea un miércoles. Entonces ahora la que sigue es justamente la otra, que es la del doctor Alfonso Caso. Si para el doctor Alfonso Caso, como lo vimos, fue para el día 23 de mayo. Entonces vamos a ver que ni la de Frank Díaz, ni tampoco la de Tena, ni tampoco la de las neotradiciones mexicas atinan a que hayan sido un miércoles. Aquí vemos es un lunes, un martes y un viernes. Y la única que atina a que haya sido un día miércoles es justamente la del doctor Alfonso Caso, que en este caso es un mecanismo que, como dijimos, no admite ningún tipo de corrección por el desfasamiento del año trópico, no está poniendo ningún estiramiento anual, ni tampoco está poniendo bisiestos o dobles días sagrados o dobles días con 2 amaneceres, como hay una oferta por ahí ya muy amplia respecto a mecanismos. Entonces, por eso es que de alguna manera este dato nos sirve justamente para verificar. Primero, porque el dato y el testimonio de Juan Álvarez, como se los he dicho, no intentó correlacionar el calendario, sino simplemente dijo, la matanza ocurrió en un día miércoles. Y eso es lo más importante que podemos rescatar, ¿no? Entonces, la única de estas correlaciones o mecanismos de correlación propuestos, que son muy conocidos, como el de Rafael Tena, el de Frank Díaz, como el de Arturo Mesa, ninguno de los 3 atina a que esta matanza, según ellos, según sus propios libros, haya ocurrido en un día miércoles. Y el único que sí atina a decir que esto fue un día miércoles fue justamente el doctor Alfonso Caso. No sé si quieren decir algo aquí, Gerardo, Gastón, Ter, Israel, o por ahí que quieran comentar algo antes de que pasemos a otro asunto. Es parte de los ajustes. Nada más nos faltó citar que por ahí una cuenta o una propuesta cita un día del no tiempo. Entonces tampoco corresponde. Sí, hay una gran oferta, ¿no? Hay una gran oferta de correlaciones, pues que han tratado con buena intención, yo no estoy hablando de que sea mala intención o malintencionados, con buena intención de poder explicar este mecanismo, ¿no? Pero es justamente el que, ok, yo tengo un mecanismo que propongo, ahora lo tengo que poner a prueba.
Y al ponerlo a prueba es cuando encontramos estos datos en el que dice, oye, la matanza ocurrió en un día miércoles. Ah, bueno, entonces voy y comparo mi mecanismo y lo compruebo, ¿no? Ok, yo digo que fue el día 21, chin, me cayó el lunes. El día 22, chin, me cayó el martes. Ah, el día 23 sí fue un día miércoles. Entonces, con eso es una forma de verificar que de alguna manera el mecanismo que estamos proponiendo, pues es el que más atina, ¿no? No no está escrito en piedra, obviamente, nada de lo que es en cuestiones de calendárica, pero de alguna manera, pues sí nos sigue dando certeza de que encontremos datos y que acierten justamente a lo que nosotros proponemos, de que no hubo ningún bisiesto ni ningún tipo de intercalación respecto a lo que es el ajuste por el año trópico, ¿no? No sé si el doc quiere abordar algo acá. Doc, ¿andas por ahí o estás ocupado? Aquí sigo. No, pues ese bisiesto de alguna manera lo proponen también en base a querer correlacionar el día, más de un día, ¿no? Más de un día en las cuentas. Se ha dicho mucho que es la única manera de que empaten, por ejemplo, la entrada de Cortés a Tenochtitlan y la caída de México a Tenochtitlan. Sin embargo, pues bueno, ahí entra otro mecanismo calendárico importante que es la entrada del tonal a mediodía, ¿no? O el cambio de tonal a mediodía, lo cual hace perfectamente congruente esas dos correlaciones sin el uso del bisiesto. Pues esta parte, además, que puedas decir qué día exacto, ¿no? Porque muchas veces tú consultas la información que hay y te dicen, no, bueno, pues del 21 al 23 de mayo, más o menos, pues ya con esto nos da la pauta para hablar de un día exacto, ¿no? Que es un día miércoles, que como tú bien dices, no hay ahí posibilidad de que haya querido Juan Álvarez confundirnos o lo que quiera. Estaba hablando de su propio calendario, entonces ahí sí no hay como mucho espacio para la polémica, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la validez que tiene este testimonio. No es como los frailes que se intentaron modificar, no intentaron modificar, no. Y además el testimonio fue recogido a finales de 1520 o principios de 1521. Todavía ni siquiera había sido entregada Tenochtitlan a Cortés, ¿no? Claro. Es muy fresco el testimonio, lo tenía muy claro en la memoria, no es de que haya sido recorrido por ahí, recogido en 1560, 1570, no. Sí, cuando ni siquiera había correlaciones todavía. Exactamente, sí, simplemente es exacto, cuando ni siquiera había correlaciones, esa oferta de correlaciones en esa época, ¿no? Fue recogido apenas unos meses después de que ocurrió. Entonces, este señor tenía perfectamente entendido en qué día vivía. Entonces, Oye, y en cuanto a esta parte del inicio de las veintenas, ¿no? También porque a las de bisiesto se les sacaba Tosca del martes, ¿no? Se les sacaba Tosca del martes, entonces eso también nos habla de que el inicio de las veintenas es diferente a lo que proponen ellos, que es con el cargador del año, ¿no? Si bien es cierto que eso está también pues escrito, no todo lo que está escrito forzosamente resulta válido. Es la ventaja de este tipo de testimonios, amigos, de que con un solo dato así, como ya lo vimos, las virtudes, nos abre las manos y explica muchas cosas, nos abre las posibilidades y explica muchas cosas, ¿no? Utilizando la correlación del doctor Alfonso Caso, que como lo hemos venido viendo, nosotros utilizamos un software que se llama Aztec Calendar, en donde nosotros ponemos aquí el 23 de mayo de 1520, como lo dice el doctor Caso, y vemos que efectivamente correspondió a un día miércoles, ¿no? Wednesday, que en inglés significa miércoles, en español significa miércoles, en 1520. Y aquí podemos ver que fue en un día 9 pedernal, que correspondió al 20º día, al último día de la veintena de Toshkent. Ahora, hay otra forma que también de corroborar o de confirmar lo que hemos llegado hasta aquí. Aquí es suficiente para demostrarlo, ¿no? Pero también vamos a ver cómo podemos llegar al mismo resultado, pero utilizando otra fuente. Otra fuente. En este caso vamos a utilizar a los informantes de Sahagún,
Este texto está en náhuatl y fue traducido también, no por Sagún, está de alguna manera en náhuatl y después fue traducido posteriormente. Quiero mostrarles aquí esta página en donde, esto es de un libro que por cierto yo tengo aquí ya medio rayado, pero bueno, pues se entiende, ¿no? Aquí le he tomado esta fotografía. Dice Atzcahualo o Coahuitlego, allí se coge el año, allí comienza el año nuevo también, 20 días. Se está afirmando de que son 20 días de la veintena. Luego lo sigue Tlacaxipehualistli, también dura 20 días, Tozostontli, 20 días, Huaytozostli, 20 días. Dice, y luego sigue Toxcatl, también 20 días, pero aquí hace la referencia. En esta fiesta perecieron los guerreros, fueron totalmente destrozados, en México fue la matanza. Entonces, de alguna manera quedó recogido también por los informantes de Sagún que en Toxcatl ocurrió esto. Después de Toxcatl, sabemos que sigue Quetzalcoatlistli, dice también 20 días, luego sigue Tecuilhuitontli, y en esta fiesta salieron precisamente los españoles. De noche desaparecieron sin darse cuenta la gente, no tenían la sospecha de que fueran a salir de noche. Esto nos remite obviamente a la noche victoriosa o noche triste, ¿no? Cuando finalmente los españoles salen de Tenochtitlan. Y lo más importante de este texto es lo que sigue aquí. Dice, y haciendo cuenta en conjunto de todos los días que pasaron, fueron 11 veintenas más 15 días. Aquí lo está diciendo netamente como se hubiera dicho un nahuatlato de esa época, centrado en el número 20, en base 20. Dice 11 veintenas más 15 días, que son 235. Y fueron amigos nuestros 9 veintenas más 15 días. Esto significa 195. O sea, de alguna manera, estos 235 días, 195 fueron amigos. Dice, y fueron enemigos nuestros 2 veintenas, es decir, 40. Si nosotros sumamos 195 y 40, nos da justamente los 235 días. ¿Qué significa esto? Que cuando entonces ya el primer día en que fueron enemigos es justamente cuando se da la matanza de Toxcatl. Ese día es cuando tenemos que empezar a contar. Ese día fue el primer día como enemigos. Es el inicio de estos 40 días. Quiere decir que si nosotros regresamos 195 días, que ya vimos de ese 23 de mayo, vamos a ver hacia dónde nos manda. Y es algo que me gustaría entonces mostrarles en la siguiente lámina, en donde podemos llegar justamente a otras fechas conocidas en la historia de lo que fue la entrega programada de Tenochtitlan. Pues sabemos que Cortés mismo reporta el día en que entra a la ciudad de Tenochtitlan, que entonces estos informantes de alguna manera dicen que empezaron a ser amigos justamente el día después de que entraron y de que fueron enemigos justamente en el día de la matanza de Toxcatl. Ahí empezó su primer día como enemigos. Entonces, contando la cantidad de días, estos 195 que hablan estos informantes que fueron amigos, pues vamos a ver a dónde llegamos. No sé si alcanzan a ver esta imagen. Está un poco pequeña o no sé si la distingan bien. Gerardo. Sí. Sí se ve con un poco de trabajo, pero sí se alcanza a ver. Bueno, pues aquí les he puesto justamente lo que es la matanza del Templo Mayor, 23 de mayo, miércoles, que correspondió, aquí está la veintena de Toxcatl, al último día de la veintena de Toxcatl, que corresponde a este primer día como enemigos. Y si de esto nosotros le restamos lo que son 195 días, como es el texto, pues vamos a pasar por Huaytozostli, Tozostontli, Tlacaxipehualistli, aquí empezamos el año Coahuitlego, estamos de Montemis, Cali, Titl, Atemostli, Panquentzalistli, y antes de Panquentzalistli estará la veintena de Quecholi. Y entonces vamos a ver que justamente el día 1 en que empezaron a ser amigos fue el día 9 Cali, justamente aquí 10º de Quecholi. Quiere decir que un día antes fue cuando entraron a Tenochtitlan justamente Hernán Cortés. La entrada de Hernán Cortés fue, el mismo Cortés dice que fue el 8 de noviembre, en términos calendáricos cristianos. Entonces, del 8 de noviembre podemos ver, entonces, empezar a medir esta cantidad de 195 días, justamente para tratar de acercarnos a este 23 de mayo.
Entonces, esto ya nos da un parámetro entonces de que efectivamente sí podemos llegar a sustentar de alguna manera lo que dijeron los informantes de Sahagún, que fueron 195 días en los que fueron amigos, y a partir del día en que fue la matanza del Templo Mayor, ese 20º de Toshkat, es cuando empieza su primer día como enemigos. Aquí les quiero mostrar algún tipo, pues, como de resumen. Aquí tenemos entonces la entrada de Cortés, que habría sido en el 9º día de Quecholi, y entre ese día y la matanza de Toshkat, que es cuando son primer día como enemigos, hay exactamente 195 tonali. Lo estoy diciendo en tonali, justamente para no confundir, porque lo estaban diciendo en náhuatl, ¿no? Sabemos por ahí también que existen en las fuentes el dato de que fue este día en el calendario nativo se llamaba 8 viento, 8 ejecatl, y efectivamente lo podemos correlacionar y verificar, como ya hicimos en la página anterior, que precisamente es un día 8 viento y está sustentado al menos en unas fuentes. Entonces aquí podemos ver entonces que de la entrada de Cortés y la matanza de Toshkat caben exactamente estos 195 tonali. Esto de alguna manera entonces nos ayuda a ver lo que dice Juan Álvarez, ¿no? Por un lado ya lo corroboramos que era miércoles, pero existe una fuente nativa en náhuatl que dice que fueron 195 días amigos. Ahora, como vimos, eran 195 días amigos y 40 días fueron enemigos. Estos 40 días se empieza a contar con su día número 1, en que fue justamente cuando los atacaron. Y entonces aquí se los he puesto complementaria. Ya habíamos visto estos 195 que terminan aquí. Aquí los vemos. El primer día como enemigos ya se los puse en azul, en este lado. Y le vamos a sumar esos 40 días que dice la fuente, ¿no? Entonces vemos que llegamos justamente al último día que estuvieron en la ciudad, que es el día 19 de la veintena de Tecuilhuitontli. Ahí terminarían los números 40. Pero al siguiente día es cuando ya abandonan la ciudad. Entonces, cuando se hace a través de un sistema, no correlacionándolo con el calendario cristiano, sino contándolos directamente utilizando el calendario nativo, entonces podemos ver que encajan perfectamente estos 195 días hasta cuando son el último día de enemigos, y a partir de cuando es el primer día hasta cuando es el último día de amigos, hasta el primer día de enemigos, que fue el día de la matanza de Toshkat, y justamente llegamos al último día en la ciudad cuando la abandonan, y que ya el siguiente ya no lo cuentan como si hubieran estado dentro de la ciudad. Recuerden que dice el testimonio que son 235 días los que estuvieron entre ellos. Entonces, con esto de alguna manera queda pues verificado por otro tipo de mecanismo y por otro tipo de fuente, que sí es posible entonces que una fuente como es el testigo Juan Álvarez, que dice que fue miércoles, y el otro que dice los informantes de Sahagún, estos días 235, 195 como amigos y 40 como enemigos, se complementan y podemos llegar al mismo resultado, ¿no? No sé si quieres decir algo aquí, Gerardo, Gastón, Israel, Tere. Pues muy interesante cómo, pues una vez más la comprobación a través de la simpleza del sistema, ¿no? Porque es complejo de entender, pero en realidad es muy fácil, porque lo que estás contando son días, tonalis particularmente. En efecto, en Sí. esta gráfica estoy contando tonali. Tonalis, El tonali exacto, va así de es. mediodía a mediodía. Por eso estoy poniendo el tonali 8 ejecatl, que fue Exacto. del 8, que empezó el mediodía del 8 de noviembre al mediodía del 9 de noviembre. Entonces, por eso es que cuando tú cuentas por tonalis, te encaja perfectamente. Así Pero es. cuando cuentas con calendario cristiano, puede haber este desfase de un día, porque sabemos que el tonali abarca 2 días cristianos, de mediodía a mediodía, ¿no? Entonces, por eso es que lo quise poner. La fuente dice 8 viento, entonces si se utiliza el día 8 viento, llegamos perfectamente, sin agregar ni quitar ningún otro día aquí, ¿eh? Exacto. Por eso lo puse intencionalmente en tonalis,
Porque Y me llama muchísimo la atención justamente en ese mismo contexto del conteo de tonalis así simples, los mnemontemi, sí, que acá. ahí no hay ningún salto, ninguna cuenta aparte, ninguna duplicación, ningún tipo de ajuste. A un día 8 atl sigue un día 9 ocelot. Exacto, aquí. Así de sencillo. Y esa creo que es una de las claves más importantes precisamente para quienes eh, quieran comprender cómo funciona este conteo, pues es simplemente tonales ininterrumpidos. Exacto. Bueno, y Así entonces ya nada es. más como resumen, amigos, el primer día como amigos hasta el último día que estuvieron en la ciudad, pues se cuentan esos 235 días que nos habla la fuente. El día que ya salen, ya no lo cuentan como si fueran dentro de la ciudad. Es justamente en el día 20º de la veintena de Tecuilhuitonchi, que es cuando finalmente abandonan la ciudad, ¿no? Ya no lo cuentan dentro de esos 235 días. Bien, hasta aquí entonces ya tenemos esas dos formas. Esto no lo habíamos hecho en el programa anterior. Nada más aquí me gustaría entonces ahora hacer un cierre y vamos a pasar a algo que es muy interesante, que es también Venus, cómo estaba Venus justamente relacionado a lo que es esta matanza de Toshkat. Sabemos que Venus, pues lo hemos dicho muchas veces ya en estos espacios, de que es el director de orquesta, de alguna manera era muy importante para ellos el movimiento aparente de este astro, de este planeta relacionado a Quetzalcóatl, y entonces vamos a ver cómo se relaciona esta matanza de Toshkat este 23 de mayo con los movimientos aparentes del planeta Venus vistos desde la Tierra, ¿no? Entonces vamos aquí a revisar una lámina rápida que ya hemos mostrado también antes. Aquí vamos a ver lo que son las conjunciones inferiores y las conjunciones superiores. Es decir, cuando Venus, vistas desde la Tierra, está por atrás, exactamente atrás del Sol y exactamente por enfrente. Estos son a lo que se le llama las conjunciones inferior y superior. Entonces vamos a ver que en el año de 1520, la conjunción inferior ocurrió el día 1 de enero de 1520, como lo podemos ver aquí. Y la conjunción superior ocurrió el 13 de octubre de ese mismo año. Y resulta que la matanza de Toshkat, ese 23 de mayo, como ya lo vimos, ocurrió exactamente a la mitad. Entre una conjunción inferior y otra conjunción inferior, en días está justamente a la mitad. ¿Por qué? Porque hay exactamente hay 11 trecenas desde la conjunción inferior al 23 de mayo. Y de este 23 de mayo volvemos a sumar 11 trecenas y llegamos al 13 de octubre, que es justamente la conjunción superior. De alguna manera, esto nos habla de simetría de alguna manera espacio-temporal, como ya lo hemos manejado tantas veces en lo que fue la entrega programada de Tenochtitlan. Además de que vemos de que ese 23 de mayo está a 56 trecenas, también múltiplo de 13, justamente del tránsito de Venus frente al Sol de aquel 25 de mayo de 1518. Entonces vemos cómo también está relacionada en trecenas desde ese tránsito de Venus frente al Sol con la matanza de Toshkat. Entonces probablemente también tuvo que ser de alguna manera determinante la posición de Venus para este evento de la masacre de Toshkat. No sé si quieras decir algo aquí, Gerardo, Gastón. Tere. Es interesante, algo de que nos preguntan muy seguidos, es que dónde anclamos nosotros esta cuenta ininterrumpida y bueno, ampliando un poquito más nuestra perspectiva, pues recordamos que para este entonces todavía no existía el calendario gregoriano. No, bueno, el Entonces, juliano estaba, pero el gregoriano no. sí, el gregoriano no existía. Y es esta muy arraigada costumbre de querer entender el conteo del tiempo amarrado a la forma en que normalmente lo hacemos hoy en día con el gregoriano, ¿no? O incluso la vuelta solar.
haciendo a un lado y poniéndonos en el lugar, en el contexto pues, de hace 500 años, pues la forma más sencilla es sencillamente contar los días naturales, ¿no? En este caso, los tonalis, pero si nosotros cambiamos esta forma de contar, pues sencillamente ya todo esto que nos acabas de mostrar, pues ya no cuadraría. Ya no checa, ya ni las trecenas, ni Nada. las conjunciones, inferior, superior, ni obviamente lo que nos dice este testigo, Juan Álvarez, ¿no? En los relatos, ni los informantes de Sagún. Sí. Pues bueno, de alguna manera entonces aquí podemos ver que probablemente haya influido la posición de Venus respecto a la fecha en que esto ocurrió, ¿no? Ahora bien, recordemos que la matanza de Toshkat fue una matanza de nobleza mexica. Sabemos que hubo guerreros ahí, que había gente desarmada y de alguna manera pues hubo asesinato de la élite o la élite mexica en esta ocasión. Sabemos que también Cuauhtémoc fue asesinado algunos años después de la caída de Tenochtitlan. Sabemos que Cortés se lo lleva junto con otros nobles, se lo lleva hacia lo que es las Higueras y en algún momento por ahí decide matarlo. Sabemos por las fechas que también se han dado que esto fue en febrero de 1500, déjenme ver, bueno, aquí les voy a poner la lámina, el 28 de febrero de 1525. Aquí lo curioso de esto es que entre el 23 de mayo de 1520, que fue la matanza de Toshkat, y el asesinato de Cuauhtémoc, hay exactamente 1742 días. Y 1742 días son 2 veces 871. Y recordemos que 871 es el ciclo que David Wood y un servidor descubrimos para la repetición de eclipses. De cuando se da un eclipse de sol, más 871 días, habrá un eclipse de luna. Más 871 días, habrá un eclipse de sol. Así se van alternando de alguna manera, ¿no? Entonces es muy notable que justamente estos 1742 días que separan la matanza de nobleza mexica a la matanza o el asesinato del último güey tlatoani, que fue Cuauhtémoc, esté separado justamente, primero en trecenas y después en este doble ciclo de eclipses. Visto de alguna manera también utilizando el Tonalpohualli, son 6 veces el Tonalpohualli más medio año. Y vemos otra vez esta simetría, ¿no? 6 por 260 más 182. O utilizando el ciclo de 819 días, son 2 veces el ciclo de 819 días más 104, que sabemos que es 52 más 52, y esto también es divisible entre 13. Entonces, ya sea que se vea a través del ciclo de 871, a través del Tonalpohualli o el ciclo de 819 días, llegamos justamente a lo que son estas simetrías y estas cronodistancias muy simbólicas respecto a estos dos asesinatos, que ambos son de nobleza mexica. Uno son todos los nobles y aquí tenemos precisamente al güey tlatoani, ¿no? Entonces vemos que probablemente, muy probablemente, no fue de alguna manera casual de que esto esté separado primero en trecenas y que pueda de alguna manera vincular este paquete de días al Tonalpohualli y a la mitad de un año, ¿no? Estos 182 días y 6 veces el Tonalpohualli. Ahora bien, sí. ¿Quieres decir algo aquí, Harold? Sí, no, que simbólicamente también el hecho de que también se relacione con los eclipses, ¿no? Con el número que separa los eclipses. Muy Exactamente, interesante. eclipsando la élite mexicana. Exactamente, simbólicamente. Bueno, simbólicamente. Bien, y ya para finalizar, este ciclo de 871 días, recuerden que lo encontramos en Monte Albán. Estas son las fechas en las que sucede el Nadir en Monte Albán, el 31 de enero del 2019 y el 8 de noviembre de 2023. Está hecho para esta época. Vimos entre el 31 de enero del 2019 y el 8 de noviembre del 2023, hay exactamente
2 veces 871 días, es decir, exactamente la cantidad de días que hay de los asesinatos, del asesinato de la nobleza mexica del Templo Mayor y el asesinato de Cuauhtémoc. Esto tampoco parece casual que justamente en Monte Albán, los pasos del sol por el Nadir disten 871 días del solsticio de verano. Si tienes el solsticio de verano y sumas 871 días hacia el futuro, llegarás al 8 de noviembre, que será cuando el sol pasa por el Nadir en esa latitud. Y si restamos 871 días, también llegaremos a la otra fecha espejo que es el 31 de enero. Entonces vemos que de alguna manera la propia naturaleza, en Monte Albán, el sol marca este ciclo de 871 días desde el solsticio de verano. Entonces vemos que probablemente fue algo significativo y que probablemente esto era algo intencional. Pues yo hasta aquí, pues como les decía, esto había sido un resumen de lo que habíamos hecho anteriormente. Pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes el favor de su atención, y si tienen comentarios o alguna pregunta, pues abrimos los micrófonos para comentar al respecto. Muchas gracias. No te escuchamos, Gastón. Abre tu micrófono. Ahí sí. Ahí Ahora sí. sí. Pues muchas gracias a ti, César, por a pesar de que esta información ya se había comentado con anterioridad, ahorita los detalles relevantes, empatando Venus, empatando estos ciclos 871, pues enriquecen más Claro. la correlación, que ya no es basándose solamente en un calendario, ya es inclusive involucrando a los astros, involucrando a estos ciclos tan importantes. Tere, miembro del Cameca Calendárico, nos va a tener un tema bien preparado, muy interesante sobre el de 819, que es prácticamente considerando un 52 días más, y nos da este 871, que los que nos han seguido pues saben que es el ciclo de los eclipses, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos como referencia en base a lo que también se ha presentado aquí, después de un eclipse de luna, 861, y nos da sobre esta franja un eclipse de sol. Quiere decir que sin duda, pues cada una de los eventos que suceden, ya sea con conciencia o no, vienen involucrados estos movimientos celestes. El hecho de que también estén empatados al Tonalpohualli, pues nos da de qué pensar todavía muchísimo más, ¿no? Entonces, si de por sí ya estaba completo la información, yo creo que con esto queda rebasado. Yo creo que todos los que estamos ahorita, sí, la información que ya se tiene, pues no sé, si tienen alguna duda, incluso ahorita los presentes, pues pueden levantar la mano, pueden hacernos saber. Es interesante contar desde Tonalis, para que el 8 Ejega también corresponda, no dejando cabos sueltos. Pues muchas gracias, excelsa la presentación. Ahí abrimos los micrófonos. Y nos pregunta Leñapi, ¿cómo se llama la fuente de la persona de Cuba? Dice, ¿cómo se llama la fuente de la... Bueno, el testimonio es de Juan Álvarez, que fue recogido en el compendio que hizo José Luis Martínez. José Luis Martínez, justamente. Él, como les dije al principio, esta persona se encargó de recabar todos los documentos cortesianos y los puso en 4 libros, y ahí es donde quedó recogido este testimonio de Juan Álvarez, ¿no? Entonces es muy importante, como lo dijimos, es un testimonio muy temprano, no había caído Tenochtitlan, no hay intención de correlacionar, entonces es muy válido su testimonio. Dice miércoles, después dice jueves, entonces sabe perfectamente en dónde estaba parado. Alex levantó la mano.
Me parece que Ese- necesito el micrófono, espera, permíteme. Ok. A ver, intenta, Alex, desmutear. Listo. Muy bien. Sí. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Yo tengo una duda, por ejemplo, como dicen, empezar a contar los tonales. Bueno, por tonales. Voy a encontrar, por ejemplo, el calendario. Hay una aplicación, bueno, no sé, en Excel, donde le pones crear un calendario, cualquiera, ¿no? De cualquier mes. Pero yo puedo basarme, por ejemplo, en ese calendario del cristiano. Bueno, para eso justamente sirve la correlación, porque nosotros, tú y yo, manejamos el calendario cristiano. Ajá. Y para eso justamente el calendario cristiano nos ayuda como traductor para comprender el tonal, ¿no? Entonces, Ujú. el hecho de encontrar una correcta correlación significa un correcto mecanismo que te ayude a encontrar este tipo de cosas como la que vimos que fue un miércoles, ¿no? Ajá. Entonces, hay programas en línea, no sé si conozcas el de azteccalendar.com. Ahí, ahí nada más pones la fecha cristiana y automáticamente te hace esta traducción al calendario nativo. Ajá. Sí, he entrado a esa página. ¿Sí? Nada más que tienes que Perfecto. seleccionar, hay 3 tipos de correlaciones ahí. Ujú. Tienes que poner la de Alfonso Caso y Nicholson. Ah, ok. Sí, porque si Bueno, no te pues da otras propuestas. sí, sí hay otras. Pues muchas gracias y bonita noche. Ok, gracias. ¿Alguien más? Aquí ¿cómo se llaman los 4 libros escritos de este editor? Se llaman Documentos Cortesianos. Son 4 tomos y fueron publicados por el Fondo de Cultura Económica. Son fáciles de conseguir, uno entra a Mercado Libre y encuentra ahí los 4 tomos. A veces los consiguen en una persona vende los cuatro tomos. Son muy Ahí interesantes. pegamos el link de Enlace Calendar para los que están aquí en Zoom y ahí pueden checar. Digo, es más fácil, ¿no? Afortunadamente existe la tecnología que nos permite contar miles de días sin margen de error, ¿no? Entonces, ahí lo pueden utilizar, es una de las fuentes que se usaron, la captura se compartió durante la presentación y por ahí en Facebook nos estaban preguntando, pues por ahí también la vamos a pegar. Shani Uribe dice, una pregunta, en la cuenta del maestro Caso, el último día de Toshcat fue el miércoles 23 de mayo, en efecto. Justamente el 20º día de la veintena de Toshcat, que fue un miércoles 23 de mayo, así como lo acabamos de corroborar. Deja ver, la van a poder transmitir el evento en Puebla, supongo que es el evento de mañana, ¿no? Sí, ahorita un Así es. saludote a todos los hermanos que están allá y que ya dieron inicio el día de hoy. Mañana iniciamos la participación del equipo con la presentación de Gerardo. Pues si tiene Gerardo de una vez ahí el flyer, pues de una vez, mira, ahí está. Él va a tener la presentación a las 7 de la noche y la va a tener con este tema de Tonalpohualli, mirarse en el espejo, Así hablando es. también. Adelante, Gerardo, pues de una vez. Sí, pues de una vez. Sí, mañana justamente vamos a participar el equipo de Caltonac. Va a estar presente el maestro Rolando Lino, la maestra Liliana Martínez y su servidor. Vamos a estar presentes para hacer esta charla sobre el Tonalpohualli y mirarse en el espejo, que tiene mucho que ver con las presentaciones que con las sesiones que hacemos todos los días de lectura de Tonali, y de alguna manera también tiene mucho que ver también con la cuenta de Alfonso Caso y esta manera de contar el tiempo de manera ininterrumpida. Y bueno, pues el día 28 y 29, lo que son sábado y domingo, pues vamos a estar ahí también participando todos los miembros de Calmeca Calendárico en 2 ponencias, el 28 de mayo al mediodía con la nueva calendárica, una introducción a la nueva calendárica. Vamos a estar presentes ahí Tere García, el maestro Ilhuicaya, Gastón y su servidor. Vamos a estar participando ese día. Y el siguiente día, a las 3 de la tarde, Monte Albán, la capital del meridiano 819, una ponencia que va a estar liderada por nuestra compañera Tere,
y apoyada por todos nosotros. Y bueno, pues los invitamos a presenciarlas en vivo, quienes estén por Puebla nos quieran acompañar, y quienes nos quieran ver a través de las transmisiones en vivo, pues también vamos a estar aquí colocando la información en nuestras redes de manera oportuna para que se puedan conectar y nos puedan acompañar. Gastón. Pues sí, pues muchas gracias. Mucha actividad en esta trecena de GECAT, trecena viento, y una de las manifestaciones o vehículos precisamente que habla de esta esencia y que representa, pues es la palabra, ¿no? Pues, la La comunicación. comunicación. Y pues vamos a sintonizarnos de una forma, pues casi sin querer, de nomás Orgánica. accediendo, exacto, tonálica, accediendo a lo que se presenta y pues aceptando la invitación que nos hace por ahí el abuelo Isitlekutitecpa. Y pues vamos a dar la palabra, a dar a la palabrita ahí y compartir con demás compañeros, demás hermanitos también, caminando, trayendo sabiduría, incluso de allá del Tihuantinsuyo. Pues síganos por sus redes, también en los grupos de WhatsApp. Les tenemos por ahí otras sorpresas, ya nada más terminando estos ciclos, también para que esta difusión se haga, pues, además de más fácil, pues, mediante otro tipo de canales. Muchísimas gracias, gracias César, gracias Irra, gracias Tere, que también aquí nos acompañó, y pues agradeciéndoles a todos ustedes el que nos hayan, pues, hecho las preguntas, nos hayan acompañado también con esta presentación, y pues iremos anunciando con tiempo también cada uno de los programas, cada uno de los temas que vamos a ir manejando. Los invitamos de cajón, cada trecena en el inicio, un programa especial, cada veintena también una celebración por parte del maestro Israel, y todos los días a las 5:45 de la mañana, la ofrenda que hace el equipo de Caltonac, y pues prácticamente el Calmeca, que tenemos toda la intención de sintonizarnos con el tonal diario, y que de una forma gratuita ustedes pueden acceder todos los días. Así es que seguimos teniendo ahí los links a la mano en las páginas: Calmeca Calendárico, Caltonac, Anáhuac del Resurgimiento, Grupo Toltecalmeca. Y pues, ¿qué más podemos decir sino festejar, aprendiendo, festejar, reconociendo, conectándonos con esta sabiduría que es la herencia que nos dejaron estos científicos, los abuelos? Muchísimas gracias. Gracias, César. Muchas gracias, César. Trabajo Un placer, pues, como siempre. ya extrañábamos escuchar a César. Sí, ya los jueves eran muy tristes sin César. Lo dejamos descansar en sus vacaciones, y pues aún todavía trabajando y todo, pues nos hizo un espacio y una ofrenda de muy buena gana, y por eso se le reconoce. Muchas gracias por esta información. Les mandamos un abrazo, háganos llegar. Al contrario, gracias a todos por acercarse a conocer estos temas. Y pues les deseamos una excelente noche a todos, y a seguir diario con estas actividades. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches, un abrazo a todos. Excelente descanso. Buenas noches. Hasta luego, Isra. Buenas noches. Ay.